Y nosotros, como cada viernes, aprovechamos la oportunidad, como siempre lo decimos, ¿no? Es el momento de poder abrir la ventana hacia el mundo, conocer qué está sucediendo en cada parte y en cada rincón de nuestro planeta. Y para eso nosotros contamos con nuestro especialista, con los que realmente saben de lo que pasa justamente en el mundo. Y por eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido colega, periodista internacional, periodista de política internacional, un gran amigo de la casa, nuestro querido Tadeo Castiglione. Hola Tadeo, ¿cómo andás? Buen día. Muy buen viernes, querido Bruno. Un saludo para vos y toda la audiencia. Como siempre, un enorme placer. Bueno, le contemos a la gente, estás de viaje en este momento, estás arriba del cole, ¿verdad? Así mismo es, estamos acá ya llegando a destino temporal en Buenos Aires nuevamente. Y bueno, aquí andamos de viaje. Muy bien, bueno, sumando millas en este 2024, donde, bueno, insistimos, yo hace un ratito venía diciendo que ha sido un 2024 demasiado movido, ¿no? No solamente en lo nacional, sino también en lo internacional. Pero me gustaría que antes de que arranquemos, si te parece, podemos arrancar como arrancan en Corea, ¿te parece? Está bien. Mirá, porque seguramente si vos estás ahí del otro lado, te invito a que subas un poquito el volumen porque escuchá cómo se levantan cada mañana los amigos de Corea del Norte. Esta canción suena en los parlantes que están distribuidos a lo largo y a lo ancho del país y esta es la melodía que suena cada mañana que se levantan. Sí, eso que escuchás es una melodía que cada mañana suena en Corea del Norte. Es así, Tadeo, ¿no? Así mismo es, estamos escuchando esta canción que se llama, bueno, ¿Dónde estás, querido general? En inglés es We Are You, Dear General, que es una ópera clásica de Corea del Norte que habla respecto a los tiempos de la victoria en los tiempos de la lucha entre la guerra de Corea. Es como si en Argentina nos levantáramos escuchando Aurora en los principales lugares de transporte terrestre. Esto es lo que suena en zonas como, por ejemplo, el metro, el subte de Pyeongyang o las estaciones de colectivo. ¿Por qué comenzamos con esto, Bruno? Porque creo que siempre hay que desmitificar y hablar y saber identificar qué es totalitarismo y qué no, porque mediáticamente, bueno, hay propaganda del gobierno que ponen a través de las grandes ciudades como para mantener una mentalidad afín al gobierno. Pero esto que sucede en Corea del Norte también sucedió esta semana en Argentina. No sé si quieres explicar un poco al respecto. Claro, esto se dio porque cuando hace algunos días se dio el paro de transporte, el gobierno nacional decidió utilizar un sistema bastante particular, ¿no? Y que tiene que ver con los parlantes que se encuentran en las estaciones de trenes, en Retiro y en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, con un mensaje que circulaba, que lo escuchamos nosotros al aire, y era que, bueno, iban en contra, si se quiere, de los sindicatos, ¿no? Que hablando decía, Moyano y Viró no te dejan trabajar, hay paro de colectivos y te afectan, ¿no? Básicamente ese era el mensaje que se repetía constantemente por los parlantes de las estaciones de tren. Exacto, creo que no hay mucha diferencia, solo que acá no hay una bajada política, sino una canción nacional. Entonces, bueno, pues queríamos comenzar el programa de esta manera para poder identificar algunos factores en común que tal vez los extremos se terminan chocando. Y a la vez, nuevamente, lo que va en contra del discurso que se había propuesto de no utilizar la herramienta del Estado con fines políticos. Bueno, claro. Los primeros y los que más lo han hecho han sido ellos hasta ahora. Totalmente. Te interrumpo para sumarle, no solamente que utilizando los recursos, por ejemplo, estos parlantes, sino que también a través de la aplicación Mi Argentina, que muchos la hemos utilizado durante la pandemia, ¿no? Donde tenemos el carnet de la vacuna, carnet de conducir, el DNI, bueno, casi como una billetera virtual, pero de datos personales. Ahí también había un mensaje, ¿no? Que llegaba para cada uno de los que tenían esta aplicación, que decían más o menos lo mismo que decía este mensaje en los parlantes, ¿no?
Estamos, estamos, Ah, estamos muy cerquita de Corea del Norte. y incluso en las votaciones internacionales quedamos parejos junto con ellos en varias ocasiones. Pero también un punto extra, querido Bruno, que bueno era cuando llegaban ofertas y descuentos a través de las aplicaciones Sí. y no mensajes para hacer carnero en contra de los paros. Pero bueno, son otros tiempos. Ha cambiado, ¿no? Antes llegaban otras cosas, ahora te llegan estos mensajes. Bueno, casi invitándote a pensar lo que tienen ganas, ¿no? De que pienses. Así mismo es. Era lo que se discutía hace bastante tiempo de cuánto no está lejos o cuán pequeño se ha quedado aquel libro distrópico del mundo futuro que se llamaba 1984 de George Orwell, en lo cual redactaba cómo un estado totalitarista manejaba el gobierno a sus fines para lograr sus objetivos y bueno, utilizando todo tipo y gama de propaganda y manipulación a las personas. Y bueno, no estamos tan lejos de esta ficción, o la realidad supera la ficción al final de todo. Totalmente, ¿no? La verdad que genera un poquito de miedito. Y hablando de Corea del Norte, casi esta semana ha estado en casi todos los titulares de todos los portales, porque hay bastante actividad, ¿no? En relación a Corea del Norte. Precisamente el día de ayer el disparo de un misil intercontinental que, bueno, el recogido fue más de 7.000 kilómetros de altura, lo cual refleja que tiene un alcance casi global, algo que, bueno, Corea del Norte ya se sabía que tenía, pero ahora prácticamente lo ha estado utilizando. Y también, bueno, el diálogo y la comunicación continua entre la Federación Rusa y Corea del Norte también ha hecho que la situación se vuelva un poco más tensa en la península coreana, con acusaciones como siempre cruzadas. Creo que hemos venido manteniendo un análisis, un seguimiento necesario a través de Visión Mundial, a través de No la ven, sobre estas cuestiones, que en realidad refleja las tensiones clásicas de un cambio de era a nivel global, por lo cual son parte de estos escenarios, de estos roces, casi que te diría necesarios, porque es muy difícil de evitar en medio de los diversos cambios que estamos viviendo. Pero la tensión ahora aumenta en torno a las acusaciones directas de Estados Unidos en contra de Rusia por el apoyo que se le está dando a Corea del Norte, ahora totalmente libre, y lo que es reflejo de las elecciones también en Estados Unidos, porque el tema de Corea del Norte, el tema de seguridad en el Asia, el tema de continuar presionando a China y a la Federación Rusa es parte de la política exterior de Estados Unidos. Recordemos que tanto Japón como Corea del Sur no tienen voluntad ni voz propia, sino que se le define según lo que se le imponga desde las definiciones políticas en Washington y en el Pentágono. En esto, Tadeo, este acompañamiento, si se quiere, esta alianza que empieza a generarse en Corea del Norte con Rusia, que empieza a involucrar también de a poco a China, me atrevo a decir eso seguramente no me lo corregirás. ¿Hace cuánto tiempo empieza a generarse esta relación entre Corea del Norte y Rusia? Bien, mantiene relaciones históricas desde el 45 hasta la actualidad, pero luego a partir de la década del 90 y hasta, te diría, hasta el año 2014, las relaciones fueron más bien frías, bastante complicadas, tensas, pero desde el año 2014 vamos a decir que pasaron de rojo a amarillo, y del 2022 hasta la actualidad ya relaciones bastante normales. Si vemos los tiempos, estamos hablando de los tiempos en los cuales comenzó toda la problemática con en torno a la operación militar rusa en Ucrania. Esto terminó de forjar esta alianza entre Rusia, Corea del Norte y también China. Es necesario tener en consideración el rol de China, que siempre ha sido la vía de escape económico para sustentar el gobierno de Pyongyang. ¿Por qué tiene, esto sacando un poco, ¿no?, del tema en sí, de lo que estamos tratando de explicar, ¿por qué tiene tanta mala prensa Corea del Norte? O por lo menos la información que nos llega acá es como, es un país bastante raro, ¿no? En primer lugar, casi inaccesible para el turismo, donde, bueno, su presidente es un personaje bastante particular, es toda una dinastía también de familia que ha estado al frente del poder de Corea del Norte. ¿Por qué se vuelve tan particular y tan
para mí, ¿no? En lo personal, es un país bastante extraño en ese sentido, ¿no? Demonizado por los medios occidentales, pero también tomado con pinzas por los medios orientales. Sí, es una situación bastante larga para explicar, querido Bruno, pero primero que nada tenemos que tener en cuenta lo que nosotros llamaríamos interpretar a las de que cada país es el que tiene que elegir su destino y su formato de gobierno que bien le convenga. Ese es un punto necesario a tener en cuenta y recalcar en todo momento. Ningún gobierno en el mundo es sostenido si no fuera porque tiene un apoyo popular. En el caso de Corea del Norte, el sistema de gobierno y demás es muy representativo hacia su sociedad. Si bien Kim Jong-un es el presidente, el líder del país, no tiene un cargo oficial como jefe del Estado. Internamente en Corea del Norte, quien define las cosas, hay un primer ministro. El primer ministro lo elige la Asamblea Popular. La Asamblea Popular lo eligen los delegados de los diferentes sindicatos y composiciones del país. Son como diputados con voto directo a través de representación de cada sector de la sociedad. ¿Por qué existe esta demonización hacia el país? Bueno, lógicamente que en Corea del Norte, al tener un gobierno, vamos a decir, soberano que piensa con voz propia, incluso imponiendo sus posiciones a sus aliados principales, ya sea Rusia o China, que tienen que negociar como iguales, no ha dejado que se le depreden sus recursos naturales, siendo este país el que tiene casi el 70% de las tierras raras del mundo, es decir, los minerales necesarios para la industria aeroespacial y para las grandes tecnologías. Bueno, se da la casualidad que justo en este país tienen estos recursos y no lo piensan negociar de manera desventajosa para ellos. Entonces, entre todo esto, hace una amalgama, más allá de su sistema político, sí, hace una amalgama de acusaciones y de provocaciones continuas para que de esta manera, bueno, se trate de desacreditar el país, buscando también un quiebre institucional y todo lo que esto conlleva, lo cual está lejos de la realidad local del país interna, pero bueno, es lo que se busca desde el exterior, y si no lo puedes derrotar y si no lo puedes tener como enemigo, al menos que nadie lo vea con buenos ojos. Claro, claro, hay como una, si no te puedo tener, te voy a hacer quedar mal, digamos, en la comunidad internacional para que no puedas progresar. Antes de cambiar de tema, preguntarte justamente con esto, ¿cuál es la principal actividad que tiene Corea del Norte, ¿no? Si nosotros hablamos de la Argentina, hablamos de la actividad ganadera, agrícola, como uno de los principales motores de la economía en la Argentina. Con Corea del Norte, ¿cuál es ese motor económico? La industrial metal pesada, y esto es necesario, hay que recalcarlo hasta el cansancio. Hasta el año 85, Corea del Norte tenía un PBI mayor que Corea del Sur. Démonos esa mentalidad, es decir, durante más de 40 años fue más Corea del Norte que Corea del Sur. Y lo otro también que creo que es necesario recalcar, que en el vecino del sur hubo un gobierno de dictadura militar hasta el año 98, 1998, y en la actualidad se definen los gobiernos en Corea del Sur con el visto bueno del generalato militar. Serían tampoco digamos que el sistema de un lado o del otro, claro, es un poquito diferente. No son tan democráticos. Sí, la industria pesada es la fortaleza del norte. Ahí está, ahí está. Bueno, un país que, insisto, ¿no? Bastante, para mí en lo particular, bastante raro. Siempre he intentado de ver algún tipo de video o algo que muestre Corea del Norte y son escasos los videos. Entiendo que también para el turismo internacional hay muchas restricciones a la hora de registrar lo que sucede. También lo que se filtra desde adentro del país hacia afuera. Bueno, situaciones que vuelven a Corea del Norte, por lo menos en lo personal, insisto, en un país bastante enigmático, ¿no? En ese sentido. Cambiando de tema, Tadeo, hay una semana que sin dudas va a ser muy, pero muy agitada en lo que tiene que ver con lo que va a suceder en los Estados Unidos, ¿no? Porque se vienen las elecciones el próximo 5 de noviembre, si no me equivoco creo que es martes. Quisiera saber, según tu perspectiva y lo que has conversado justamente con otros profesionales y cuál es la mirada también que se tiene desde Oriente, desde el Occidente, cómo se ve la situación y si podemos nosotros ya empezar a ¿por qué no?, apostar cuál será el resultado de estas elecciones entre Kamala Harris y Donald Trump.
el supermartes, como le suelen llamar los norteamericanos, esta elección en Estados Unidos, que siempre tienen todos los ojos puestos encima y sin dudar es una de las grandes potencias mundiales y lo que se define siempre es importante a tener en consideración. Ahora bien, ¿cómo están las elecciones? El poroteo general, como siempre decimos, vamos a hacer un recuento histórico desde la postulación de Harris hasta la actualidad. Siempre en todas las encuestas y en todos los medios Kamala Harris llevaba la delantera, iba con el caballo del comisario, pero en las últimas semanas varios traspiés comunicacionales, varios traspiés en su discurso en los diferentes meetings y haber entrado en la arena de la pelea y la discusión política con alguien como Donald Trump, que siempre se termina imponiendo en su discurso a ser alguien vigoroso y demás, ha hecho que estemos en una situación de empate técnico. 4 de las 4 encuestadoras hablan de 48-48. Démonos ese porcentaje que va a ser un final cabeza a cabeza, cada voto va a valer, y principalmente en lo que se llama el círculo del óxido. Son 3 estados claves en Estados Unidos, los cuales van a terminar definiendo esta elección, los cuales son Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Principalmente el estado de Pensilvania. En las elecciones pasadas, en las cuales Donald Trump gritó fraude electoral y demás, los votos que terminaron dando la mayoría de los representantes, de los electores para que gane Joe Biden fue en el estado de Pensilvania. Esto nos marca que va a ser una elección bastante complicada. Estaba conversando con algunos colegas también, los cuales hablan de que no hay un ganador certero. Sí hay una pequeña ventaja que podría sacar Donald Trump. Se está hablando de 278 electores contra 260. Recordemos que el sistema norteamericano es de elección indirecta, se elige a los electores que luego van a elegir al presidente. Y se hablaba de que si Donald Trump logra mantener el estado de Florida y logra buenos resultados en Pensilvania, es el próximo presidente. Aún así, el voto es muy dividido en muchos estados y marca también una profunda división interna política en los Estados Unidos. Tadeo, se vive como lo vivimos nosotros acá en la última elección, ¿no? Que la polarización fue muy profunda, ¿no? Entre Massa y Javier Milei. ¿Se vive de la misma manera en los Estados Unidos? Mucho peor de lo que nos imaginamos, querido Bruno, porque cada uno pone en sus casas los carteles de los políticos. Esto es como una mezcla de cuando hay elecciones a intendencia, claro, a gobernación y Estados y presidente. Bueno, esto se amalgama todo en uno. Entonces, incluso exactamente estoy por visitar a un amigo mío que no quería estar en Estados Unidos, él vive en Pensilvania, no quería estar en Pensilvania en estos momentos de elecciones porque la sociedad se vuelve muy tensa y es verdaderamente una locura el nivel político que se maneja, por lo cual no es que tampoco después nos dicen que los argentinos estamos muy politizados. Bueno, esto sucede a nivel global. Tadeo, una pequeña lectura que hice y que me pareció casi un paralelismo entre Alberto Fernández en el último tramo, ya justamente hablando de las elecciones, y Joe Biden, ¿no? Un desdibujamiento completo del presidente, de la figura del presidente, desaparece por completo para cederle lugar a, en este caso a la candidata, en este caso Kamala Harris. Pero vi que hace poquito, justamente en estos cierres ya de campaña, hubieron grandes discursos por parte de Kamala Harris con otro tipo de mirada y de repente aparece Joe Biden diciendo un par de palabras y termina casi arruinando, ¿no?, lo que viene tratando de construir de manera comunicacional Kamala Harris, ¿no? Pero insisto, hay como un desdibujamiento de la figura del presidente. Así mismo es. Si lo analizamos, han querido poner abajo de la alfombra o a cuidar la abeja, como se suele decir, para tratar de que no meta la pata. Incluso bajarlo de la candidatura fue una jugada magistral, pero aún así eso termina siendo un ancla. Es más, si llega a ganar Donald Trump, no gana por los méritos propios, sino por los fracasos del oponente. Creo que es lo que va a terminar sucediendo. Ahora bien, Harris no representa, no es que tenga una voz o un gran discurso propio, una estadista, sino nada más que
otra persona capitalina, vamos a decirlo, Okay. sin mucho conocimiento en muchísimos temas, y que nos deja un panorama interesante en Estados Unidos, que tampoco los últimos presidentes, a excepción de Obama, han sido personas brillantes. Desde Bill Clinton hacia adelante hubo cada personaje que mejor... bueno, tampoco vamos a estar criticando mucho desde Argentina, Sí. pero son las situaciones que es lo que termina pasando. Y también comprender siempre que en el caso de Estados Unidos, más allá del presidente, quien toma la decisión es el Estado profundo, el Deep State, como se suele llamar, Claro. y todo lo que va detrás de las grandes corporaciones, tanto económicas como militares, que terminan manejando los hilos de las diferentes situaciones. Y relacionado a lo internacional, que es lo que nos interesa, ambas políticas internacionales son dos proyectos diferentes para sostener a Estados Unidos como gran hegemón mundial. Por parte de Donald Trump, mantener un Estados Unidos fuerte con una doctrina Monroe renovada de América para los americanos, es decir, Estados Unidos como dueño de todo el continente y lo demás, sí señor. Pero del lado de Kamala Harris, continuar con las apuestas globalistas de extensión mundial, los cuales son jugadas bastante peligrosas, lo estamos viendo Sí. actualmente con lo que sucede en Taiwán, con lo que sucede en Corea, con lo que sucede en Ucrania. Pero bueno, esas serán otras cuestiones para analizar a futuro, pero respecto a lo electoral, elecciones bastante cerradas y bastante debatidas. Sé que es un análisis difícil de hacer en poquitos minutos, pero planteemos los distintos escenarios. ¿Qué le pasaría o cuál sería la relación de la Argentina tanto con una victoria, una posible victoria de Kamala Harris y con una posible victoria de Donald Trump? ¿Cómo queda la Argentina ante cualquiera de estos dos escenarios? Bueno, creo que en la Casa Rosada están teniendo muchas pelitas para que gane Donald Trump, con una promesa que no sé quién se la hizo de que le van a acceder nuevos créditos. Únicamente es eso, es tirar lo que se pueda con nuevos préstamos en la situación en Argentina, por lo cual todos apuestan a que gane Donald Trump. Pero la relación va a ser exactamente la misma. Recordemos que Donald Trump fue el que cerró el negocio de los limones, por ejemplo, teniendo a Macri de presidente, y Donald Trump mantiene una economía proteccionista. Yo no sé cuál es el cuento que muchos han puesto en la cabeza que nos va a beneficiar. Pero cualquiera de los dos van a seguir manteniendo la presencia del Comando Sur en Argentina y toda la presencia que ya hemos visto desplegada desde principios de año hasta ahora, por lo cual no va a haber ningún cambio estructural en las relaciones, sí lo que podría llegar a ser nuevos créditos por parte del Fondo Monetario Internacional. Claro, una situación mucho más bien relacionada a lo económico. Evidentemente ya los Estados En lo Unidos... financiero. Claro, exactamente, ¿no? Desde, evidentemente, ya Estados Unidos ató la vaca acá en la Argentina y va a continuar su política internacional. Evidentemente, seguiremos teniendo la presencia de los Estados Unidos en nuestro territorio. Tadeo, querido, no te robamos más tiempo. Sabemos que estás en ese viaje importante. Buen viaje para vos. Ojalá que sea todo excelente, que llegues a destino de la mejor manera y que tengas un excelente fin de semana. Seguramente ya el próximo viernes estaremos desde otro lugar, ¿no? Asumo que vamos a estar desde otro lugar hablando. Exactamente, creo que de acá hasta fin de año vamos a estar hablando desde otro lugar. Qué Querido Bruno, un fuerte abrazo para ti, un saludo cordial a toda la audiencia y bueno, a cuidarse, que tengan excelente fin de semana y como siempre a prestar atención a los acontecimientos internacionales. Un fuerte abrazo. Abrazo grande, Tadeo. Posó en esta edición de día viernes Tadeo Castiglione haciendo visión mundial, ¿no? Este repaso por lo que va aconteciendo en el mundo, la mirada, bueno, justamente ante lo que puede llegar a acontecer con justamente esto, ¿no? Con las elecciones en los Estados Unidos, lo que ha sucedido justamente en Corea del Norte. Arrancábamos con esa musiquita, ¿no? Así arrancan los coreanos en Corea del Norte con esa musiquita a la mañana. Que te despierten con esa musiquita. No sé qué tan bueno puede llegar a estar.